Vamos a echar un vistazo a otro horrible caso, el que te pasó el 7 de junio de 2021. A las 10:05 de la noche, la ley de Carolina del Sur. La División de Cumplimiento recibió una llamada. Que 2 personas fueron asesinadas a tiros en un residencia en Eason, Carolina del Sur. Alex Murdo llamó al 911 para informar que su esposa Margaret Murdo, de 52 años, y su hijo Paul, de 22 años, había recibido un disparo en las perreras de su familia. Pabellón de caza de 1.770 acres en el Mosela. Basado en estos datos del teléfono celular, los investigadores creen que los asesinatos ocurrió entre las 8:49 y las 9:06 de la noche. División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. Los oficiales de trineo llegaron a la escena aún. Alex angustiado de pie frente a la. En las perreras dentro estaban los cuerpos de el hijo menor y su esposa habían sufrido múltiples heridas de bala de diferentes armas. Cuando la policía le preguntó a Alex por qué cualquiera querría que su familia muriera, les contó sobre las extrañas amenazas que enfrentaba. Su hijo Paul había estado recibiendo una clase de navegación. El accidente había ocurrido a principios de ese año, y su manejo de la situación podría haberle hecho ganar algo a la familia. Enemigos, esta es una larga historia. Mi hijo era en un naufragio de barco hace unos meses. He estado recibiendo amenazas por las noticias de la asesinatos de uno de los personajes más queridos de Hampton. Las familias sacudieron la ciudad soñolienta hasta sus últimas consecuencias. Núcleo. A pesar de la tragedia, ganó fuerza nacional. Atención, tardaría más de un año para que las fuerzas del orden hagan su primera arresto mientras la policía trabajaba en él. Antecedentes de la pregunta de todos. La mente era quien mató a Maggie y Pauli. Por extraño que parezca el asesinato, parecía que lo que siguió después fue lejano. Más extraño aún, su muerte desencadenó una serie de eventos que desenterraron el secretos de Alex Marr y llevaron a lo que los medios de comunicación han llegado a llamar a uno de los más casos de alto perfil y sensacionales en historia legal de Carolina del Sur. Ina Richard. Historia del derecho. Alexander Alex Murdoch nació en una dinastía legal el 27 de mayo. 1968. Los Murdoch son un grupo respetado y familia de abogados bien conectados que han dominado Carolina del Sur bajo sistema jurídico del país durante más de 100 años. 3 generaciones de la familia se han desempeñado como fiscales de distrito de la 14º Circuito Judicial de 1920 a 2006. Su reinado tuvo un final sorprendente con Alex Murdoch. El Murdoch sentó las bases para el titán en que se convertirían hoy. Cuando el bisabuelo de Alex, Randolph Murdoch padre, fundó el bufete de abogados Peters, Murdoch Parker Elot y Amp Dietrich, PMPD. A lo largo de las décadas su influencia. Los Hamptons crecieron tanto que se hicieron conocidos. Mientras el condado de Murdoch, Alex Murdoch, intentaba seguir los pasos de su familia cuando tenía la edad suficiente y estudió Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. Allí conoció a su bella esposa Margaret. Maggie Brl. Empezaron a verse otros en 1991 y se casaron 2 años después. 14 de agosto 1993 en la Segunda Iglesia Presbiteriana. En Carolina del Sur, Alex y Maggie tuvieron 2 hijos, Richard Buster Murdoch y Paul Murdoch. Alex Murdoch Beckham a personal abogado de lesiones con su firma familiar, PMPD, tratando de continuar con su familia legado. Sin embargo, a diferencia de las generaciones de accidente del barco de Pauls Murdoch, que vino antes de que Alex abusara de él, poder e influencia en la empresa de su familia, le dio el uso de él para encubrir asuntos financieros, delitos de robo y algunos incluso se especuló que había asesinado a escondidas. Los tratos pasarían desapercibidos durante más de una década hasta que su hijo menor, Paul, nació, involucrado en un accidente de navegación que lo dejó. Una niña murió en el accidente de barco de Paul, solo el último de una larga lista de muertes sospechosas en torno al MDOF. La gente de la familia especula que las muertes accidentales no fueron tan accidentales y eran parte de un encubrimiento más grande dado la historia y los recursos de la familia Murdoch. La teoría parecía probable, especialmente con cómo manejaron la muerte de Margery. Paul Murdoch conducía el barco familiar.
a una fiesta en la isla Pucas en febrero 23 de 2019, recién salido de la escuela secundaria Paul y su novia Morgan, Dowie Anthony. La cocinera Mayeri Beach y Miley Allman fueron anhelando una fiesta y una noche de diversión sin supervisión. El plan era para empezar la noche con una fiesta en casa y el asado de ostras en la isla. Las fiestas no eran una posibilidad sin alcohol, así que Paul consiguió algo de cerveza y licor fuerte usando el de su hermano mayor. Documento de identidad del que salieron. Casa del Río Mardal a las 7 de la tarde. A medianoche estaban ansiosos por aún más. Fue divertido, así que Paul insistió en conducir el barco al centro de Beaufort, donde él y Connor bebió 2 rondas de tragos alrededor de accidente de barco. 1 de la madrugada se dirigieron de nuevo al barco. Y en el camino de regreso un equipo de vigilancia. La cámara capturó un momento tierno entre Anthony y Mayeri mientras hacían su. En ese momento, Pablo tenía mucho alcohol en su sistema y según los otros pasajeros comenzaron a actuar extraño, a la 1:15 de la madrugada estaban en él. Volvió a caer agua y la situación empeoró. Fuera de control, el grupo empezó a discutir con Paul cuando empezó a conducir en círculos y actuando borracha. Miley dijo que Anthony exigió que lo dejaran salir cerca de Rock, pero Morgan se negó más tarde. Dijo que Pablo dejó el timón del barco rueda más de una vez para discutir con ella. Y Mayeri era aterrorizado según las imágenes del GPS. Desde el GPS Garmin a bordo del barco. Se aceleró en algún momento y aunque Paul niega haber aumentado la velocidad del barco, al dirigir el barco se estrelló contra Arur, puente del arroyo a las 2:20 de la madrugada y Mayeri fue expulsado al agua. El resto de los adolescentes no salieron ilesos. O bien Connor tenía la mandíbula rota mientras la mano de Morgan resultó gravemente herida. Connor llamó al 911 y la ayuda llegó en breve. Después de que los adolescentes eran un completo desastre. Cuando el alguacil adjunto del condado de Beaufort llegó y lo primero que notó, así de angustiado estaba Anthony, informó que en realidad intentó apresurarse a través de él para llegar a Pablo después de ver la escalera. Sonriendo informó la policía que vio sangre en la principal compartimento del barco y un gran se separó del casco al impactar todo él. Los adolescentes estaban gravemente intoxicados y todos de ellos, excepto Anthony, fueron entregados a la en el hospital donde se realizará el tratamiento. Todos estuvieron de acuerdo para ser tratado excepto Pablo, que era muy agitado y tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,243 veces superior al límite legal. El padre de Alex Paul fue visto esa noche arrastrándose de una habitación de hospital a otra habitación tratando de calmarlos y, para controlar la situación, se tomó la búsqueda fiesta de 8 días para encontrar el cuerpo de Mayeri. El forense dijo que murió por fuerza contundente, traumatismo cráneoencefálico y ahogamiento a pesar de varios testigos, incluido Morgan. La novia de Paul afirma que Paul estaba fuera de control al volante, que por la noche no sería arrestado ni siquiera. Esto alimentó los rumores de que Alex, de alguna manera, Murdo había engrasado las ruedas de justicia. Liberará a su hijo en marzo. En 2019, la familia Murdo fue abofeteada con una demanda por muerte por negligencia de la familia de Mayeri. Alegó que la madre de Paul, Maggie, sabía. Su hijo estaba borracho cuando el grupo se fue abordando y sabía que Buster había les proporcionó la identificación que necesitaban. No fue hasta abril cuando compré alcohol. 18 de 2019, en el 20 cumpleaños de Mayeri, que Pablo fue acusado de 3 delitos graves por navegar bajo la influencia del alcohol, causando la muerte de Mayeri y hiriendo gravemente a otros 2 pasajeros. Paul se declaró inocente y fue liberado en un $50,000. Por desgracia, el día de Paul el tribunal no llegó, falleció antes. Los tribunales se dieron mutuamente aparentemente. Stephen Smith. La gente ha relacionado la muerte accidental con el Murdo fue el asesinato de un hombre abiertamente. El adolescente gay Stephen Smith fue encontrado muerto el 8 de julio de 2015 en medio de la carretera en el condado de Hampton Sur, Carolina. La causa de la muerte fue contundente traumatismo cráneoencefálico y fue
Inicialmente se dictaminó que fue un incidente de atropello y fuga. Sin sospechoso. Detuvieron sin embargo a la madre del niño. Creía que era víctima de un odio crimen. Steven había sido compañero de clase de el hijo mayor de Alex Murdo, Buster, regresa a la escuela secundaria y el rumor era que eran en una relación. Algunos especulan que Buster podría haber estado involucrado en la muerte de Steven y el atropello y fuga. La historia fue un pésimo encubrimiento del Sur. Trineo de la División de Aplicación de la Ley de Carolina reabrió el caso el 22 de marzo de 2023 y reveló que su muerte fue un asesinato, pero no se ha identificado a ningún sospechoso. Gloria Satterfield fue ama de llaves durante mucho tiempo. Para la familia de Alex Murdo su muerte fue otro aparentemente inocente aunque desafortunado fallecimiento. Gloria Satterfield. El 2 de febrero de 2018 Gloria sufrió una lesión grave en la cabeza al caerse las escaleras del Mosela de la familia residencia. Falleció el 2 de febrero 26 de 2018 debido a varios complicaciones que Alex Murdo había reclamado. Que sus perros habían ido a saludar a Gloria en lo alto de las escaleras, pero la ama de llaves, tropezó accidentalmente, ellos haciendo que ella cayera hacia atrás y se golpeó la cabeza después de su fallecimiento. Curiosamente, no se realizó ninguna autopsia para confirmar la de Alex. Versión de los hechos sobre su muerte. Certificado. Se determinó la causa de la muerte. Causas naturales. Los hijos de Gloria Satterfield inició un proceso de muerte por negligencia. Demanda por la muerte de su madre en 2018 y se les otorgó a uno for 3 millones. Liquidación de la póliza de seguro en octubre 2020. Sin embargo, el acuerdo que ganaron Murdo supuestamente nunca llegó. Tramaron un plan para robar el seguro. Pago se acercó a los hijos de Gloria y los animó a demandarlo e incluso en cuanto a la presentación de un abogado, Corey Fleming para ellos. Corey Fleming era un Corey Fleming, amigo de mucho tiempo y padrino de uno de los hijos de Alex Murdo. Los dos conspiraron para robar el dinero del pago de Satterfield. Fue desviado a la cuenta bancaria de Alex y nunca notificaron a los campos Esder de recibir la liquidación del seguro. Satterfield Sons luego inició una nueva demanda civil el 15 de septiembre de 2021 contra Alex Murdo. El mismo día del Estado, los investigadores abrieron un caso criminal. Investigación sobre Gloria Satterfield. La causa que dieron los investigadores fue la muerte. La apertura del caso era para determinar cualquier responsabilidad penal por la muerte de él. La decisión se basó en una solicitud de el forense del condado de Hampton que encontró la forma de muerte de Gloria es inconsistente. Por causas naturales, su familia más tarde permitió a las autoridades estatales exhumarla cuerpo para más investigación. A finales de septiembre de 2021, Alex Murdo se enfrentaba a múltiples problemas financieros y cargos de malversación de fondos ante él. Los hermanos Satterfield presentaron su primer demanda contra Alex Murdo, que había sido envuelto en esquemas financieros fraudulentos y malversación de fondos durante casi una década. Alex supuestamente estuvo involucrado en un asunto de dinero, red de lavado y analgésicos que duró desde el 7 de octubre de 2013 hasta septiembre de 2021 con su primo lejano y eventual cómplice Curtis Smith. El 4 de septiembre de 2021 la pareja Alex preparó otro plan siniestro. Le dio a Curtis un arma y le ordenó que dispárale al único hijo sobreviviente de Alex. Buster recibiría su seguro de vida. Política. Cuando pasó, Curtis se detuvo donde Alex había montado un piso falso neumático y le disparó según las instrucciones. Sin embargo, la bala solo causó. Le dieron heridas superficiales a Alex y él estaba. Incluso fue capaz de llamar al 911 él mismo en ese momento. La policía local inspeccionó escena en la que olieron juego sucio, pero ellos no pudimos demostrarlo del todo, no lo era. Hasta días después que Muro confesó que admitió haber conspirado con Curtis y escenificando el tiroteo. Sus abogados anunció que estaba pasando por eran tiempos difíciles y elementos desagradables. Aprovechando su estado de ánimo, afirmaron que Alex quería acabar con su vida para que ese estafador pudiera cobrar $10. Póliza de seguro de vida de $1 millón. Alex se entregó cuando escuchó una
Había una orden de arresto en su contra. Acusado de conspiración para cometer fraude de seguros. Cometer fraude de seguros y presentar una denuncia. Informe policial falso solo 2 días después. El incidente es otra noticia desconcertante. Alex Murdaugh anunció que se iría dimitir de su cargo en su bufete de abogados familiar Peters Murdaugh Parker, Eld Roth y Amp Dietrich Medi. Ingresó a rehabilitación para recibir tratamiento una vez que salió del hospital y dijo: tomé muchas decisiones que realmente lamento que otra bomba haya caído justo ahora. Horas más tarde, cuando su firma publicó una declaración oficial alegando que Murdaugh había apropiado indebidamente $792,000 de los fondos de la compañía financian al director financiero de la firma. Lo había confrontado antes sobre él. Faltaba dinero y luego lo reportó a autoridades pertinentes de Carolina del Sur. La Corte Suprema suspendida indefinidamente. Licencia de abogado de Alex en septiembre. En 2021, los investigadores investigaron más a fondo a Alex. La vida del mural que empezaron a descubrir. Varios delitos financieros, evasión fiscal, malversaciones y apropiaciones indebidas de fondos de clientes y su bufete de abogados Alex. El arresto. Salió de rehabilitación el 14 de octubre de 2021 y fue arrestado nuevamente al ser liberado. Acusado de 2 delitos graves de obtener propiedad mediante falsas pretensiones. El arresto se realizó con base en una investigación sobre la apropiación indebida del pago de la inversión de los infractores. Caso de muerte de Gloria Satterfield. Esta vez a Alex se le negó vínculo. Esto fue solo el comienzo de Alex. Los problemas legales de Murdaugh. El 18 de noviembre de 2021. Fue acusado de 27 cargos de mala conducta financiera de la que fue acusado. Robar dinero a sus clientes otros. Los abogados y la familia de su difunto ama de llaves. El 9 de diciembre de 2021 incluso se presentaron más cargos contra él. Se añadieron otros 21 cargos a la. El recuento eleva el total a 48. Los cargos en ese momento incluían un cargo de falsificación de 4 cargos de dinero, 7 cargos de lavado de dinero informático. Delitos, 9 cargos de abuso de confianza, con intención de fraude, obtener firma o propiedad mediante falsas pretensiones fue. Se estimó que Alex había robado más de 6,2 millones de sus víctimas el Estado. Investigación sobre los negocios de Murdaugh. El trato tardó meses en desenredarse con lo nuevo. Se le imputan cargos casi a diario. Nuevos cargos. Para junio de 2022, los cargos contra él. En el momento en que Alex fue formalmente declarado culpable, totalizaba 81. Inhabilitado el 13 de julio de 2022, fue. Ya enfrenta 84 cargos criminales y 11 demandas. Madre de la joven de 19 años. Mayeri Evitz estaba entre los muchos que presentó una demanda legal contra la propiedades de Margaret y Paul Muro. Enormidad de estos delitos financieros. Planteó preguntas sobre el carácter de. ¿Podría ser el otrora destacado abogado? Ocultando algo aún más siniestro. Tal vez el asesinato de su esposa y su hijo. Si es así, ¿cuál podría haber sido su motivo? De la ley de Carolina del Sur. La División de Cumplimiento decidió revisar lo que sabían y habían aceptado como hechos sobre el doble asesinato que consideraron la nueva información que recopilaron mientras investigaba los numerosos. Los delitos financieros de Alex Murdaugh son uno de la muerte de Maggie. Los primeros hechos que descubrieron los investigadores era que no todo estaba bien en Alex y el matrimonio de Maggie Murdaugh. La pareja tuvo. Maggie estaba pasando por una mala racha. Aparte de su marido en la familia. Casa de playa en Edisto Island más que una. A 1 hora de la propiedad de Mosela. Marianne Proctor, la hermana de Maggie Murdaugh, dijo a los agentes policiales que Mary ni siquiera había planeado ver a su marido. En la noche de los asesinatos, Alex llegó. Salió a preguntarle a Maggie el fatídico día. Ella lo conoció en la logia familiar. Le pidió a Maggie que lo acompañara a visitarlo. Su padre, que estaba en fase terminal y podría fallecer en cualquier momento. Al principio se mostró reacio a ir y me dijeron que haberle enviado un mensaje a un amigo diciéndole que el comportamiento de su marido era sospechoso y que él estaba tramando algo. Ella sugirió que se reunieran en el hospital. En cambio, al final aceptó conducir.
a la propiedad de Mosela antes de dirigirse al hospital para visitar a Alex, que está enfermo. Padre, lamentablemente ella fue asesinada antes de que tuviera la oportunidad de visitarla. Suegro Maggie y su hijo menor. Escena del crimen. Fueron asesinados a tiros en su propiedad de Mosela. La finca del pabellón de caza de 1700 acres. Contenía las perreras de la casa mural, cabaña y tramos de pantano. Maggie y Paul fueron encontrados cerca de las perreras. Y les habían disparado varias veces. A Paul le dispararon 2 veces, con una escopeta y Maggie tenía 5 heridas de bala. Fue asesinado con un arma diferente, cuyo análisis balístico determinó que era un apagón de 300 municiones de un estilo AR. Rifle. Alex Murdo afirmó que tenía un larga siesta ese día antes de salir a ver su madre enferma que sufre de demencia. Dijo que estuvo ausente por aproximadamente 45 minutos a 1 hora y media y cuando regresó vio a su esposa y hijo menor muerto en el suelo cerca de la perro. Cronología de la noche de Alex en las perreras. Se habían establecido durante una serie de entrevistas con las fuerzas del orden hasta el momento. La casa se acostó y tomó una siesta en el sofá que dejé para ir a casa de mi mamá cuando yo regresé a la casa estaba. Obviamente no había nadie allí, así que me imaginé que todavía estaban aquí arriba haciendo el tonto. Me detuve y pude verlos. Y sabes que yo sabía que algo andaba mal. Motivo faltante. Mientras que Alex era una persona de interés en los ojos de las fuerzas del orden estaban. Todavía falta algo. Un motivo para. Porque un abogado prominente e influyente decidiría matar a su familia. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran lo que buscaban. Estábamos buscando la ley de Carolina del Sur. Se descubrió el trineo de la división de cumplimiento, que semanas antes del asesinato el Estado. El gran jurado había citado al mural de Alex. Finanzas. Se trataba de un investigación de obstrucción de la justicia, conectado a un accidente náutico fatal en 2019, involucrando a Pablo Murdo. Alex Murdo tenía miedo de que todos sus presión financiera se expondrían irregularidades financieras. Tras la audiencia que se celebró, programado para el 10 de junio 2021 para empeorar las cosas, su bufete de abogados había descubierto su apropiación indebida de fondos de la empresa Genes Seinger. La ley. El director financiero de la empresa en ese momento se había enfrentado Murau sobre el dinero que falta en junio 7 de 2021, el día del asesinato estatal. Las autoridades afirmaron que el sistema financiero, la presión había puesto nervioso a Alex y temía su mundo se derrumbaría, por lo que tramó un plan audaz que desviaría la atención de sus delitos financieros que fueron empezando a salir a bolsa y ayudar a Garner simpatía por él en el ojo público. Julio 14 de 2022, 13 meses después del fatal suceso. Tiroteo de Maggie y Paul. Alex Murdo fue acusado del asesinato de su esposa y su hijo. El inicio del juicio por asesinato. Alec Murdoch, el otrora prominente Sur Carolina Murdo, fue acusada de 2 delitos. Cargos de asesinato y posesión de una arma durante la comisión de un. El fiscal alegó que el crimen violento, que Murdo había disparado y matado a su esposa y su hijo a corta distancia con una escopeta y un rifle estilo AR. Las armas homicidas. Nunca se encontró. El equipo de defensa de Murdo argumentó que 2 tiradores llevaron a cabo el tiroteos debido a las diferentes armas. También se utilizó como testigo experto para la defensa. Afirmó que con base en la trayectoria de las balas, la altura probable de los tiradores medían entre 1,62 metros y 1,57 metros. Altura. Alex se situó a la orgullosa altura de 6 pies y 4, en el que lo descalificó como sospechoso. ¿Quién disparó este tiro o el tiro? Bien. En primer lugar, el disparo del banco de codornices fue de 52. A los 54 años es lo más probable. Explicación: si el testigo experto bajo el interrogatorio fue acosado por él. Fiscales y luego admitió que había otras posibilidades aparte. Desde la altura, escenario pintado que podría haber causado la trayectoria de la balística de bala determinó que Maggie recibió un disparo con munición Blackout 300D, un rifle estilo AR. Los investigadores encontraron un caja de 300 municiones Blackout en el muro. Patrimonio familiar. Los fiscales estatales argumentaron
que Murdo mató a su esposa y a su hijo para ganar simpatía y escapar de la responsabilidad por su serie de delitos financieros. Los abogados de Murdo ridiculizaron la idea, preguntando por qué cambiaría una situación financiera. Investigación lejos de sí mismo con el fin de para evitar el escrutinio poniéndose en evidencia. El foco de una investigación de asesinato. En el transcurso del juicio se reveló que Alex Murdo había sido una persona de interés desde el inicio de la policía de Carolina del Sur. Investigación del trineo de la división sobre él. Asesinatos, según Dick Arutan. El abogado de Murdo tenía una coartada férrea para la noche en cuestión y también tenía. No hay razón para matar a Maggie y sus. El hijo menor, Paul, describió a Alex y el matrimonio de Maggie tan lleno de amor. Vídeo de Snapchat. Los fiscales luego presentaron 2 vídeos. Reportado de Alex en la noche del asesinato ocurrido a pocas horas de distancia. Uno era un vídeo de Snapchat eliminado. El teléfono de Paul y el otro era un cuerpo. Cámara de uno de los agentes de la ley. En la escena del crimen las imágenes. Lo que estás viendo es de un vídeo de Snapchat. Eso fue sacado del teléfono de Paul. Más temprano en la noche antes de los asesinatos. Ahora compare eso con lo que hace Murdoch. Para usar más tarde en la noche después. Los asesinatos algo inmediatamente se puso de pie. Camisa azul. Los atuendos que se vieron en los 2 vídeos fueron. Diferente la camisa azul, se ve en la vídeo de Snapchat que fue tomado aproximadamente 1 hora antes de los asesinatos y fue diferente de lo que Alex llevaba puesto. Visto en la grabación de la cámara corporal de la oficial, los investigadores afirmaron que la búsqueda de la camisa azul no tuvo éxito, no se encontró por ningún lado. Los fiscales sugirieron que Murdo intentó para influir en los relatos de los testigos clave, preguntándole si recordaba él. La camisa que llevaba puesta esa noche fue caminando de un lado a otro en él. Sala de estar y dijo que me puse mal. Sentía que había un vídeo que estaba fuera. Y él dijo, ¿recuerdas la camiseta que llevaba? Usando ese vine. Camisa en mi mente estaba diciendo que no. ¿Recuerdas la camisa de vine? Era la camisa polo realmente no sabía si estaba tratando de hacerme decir eso. Era una camisa que llevaba puesta el teléfono celular. Los datos del teléfono de Murdo mostraron que estaba en la casa de su madre por solo 15 o 20 minutos. Esto fue corroborado además por él. Testimonio de la madre de Alex Murdo. Cuidador que declaró que se quedó solo por 15-20 minutos antes de salir de Murdo. Afirma haber permanecido allí al menos 45 minutos. Estuve ausente probablemente 1 hora y la mitad para mi mamá. ¿Cuánto tiempo se quedó? En la habitación con ustedes les digo a todos ustedes por el registro que SL me disculpo por 15 a 20 minutos como máximo. Vídeo del teléfono. Se encontró una pieza crucial de evidencia tarde en la investigación al pasar por el teléfono de Paul que fue recuperado en él. En la escena encontraron un vídeo que Paul grabado a las 8:44 de la tarde minutos del. Los investigadores del tiempo creyeron los asesinatos. El asesinato ocurrió entre 8:49 a 9:06 de la noche según el estado. Las autoridades revelaron el vídeo en el teléfono de Paul. Fue grabado en las perreras del perro. El audio presentaba 3 voces distintas. Se llamó a familiares y amigos. Identificar el voces que es una guinea y una pollo ven aquí, cas ven cas. Coartada. Se determinó que las voces eran de Pablo. Maggie y Alex colocaron este Murdo en las inmediaciones cuando ocurrieron los asesinatos. Se produjo en este punto el acorazado. La coartada en la que se basó Murdo era completamente destruido. Había afirmado que nunca estuvo en las perreras de esa noche durante el 5ª semana del juicio. Murdo tomóla. Se puso de pie y reiteró que nunca podría lastimar intencionalmente a su esposa y a su hijo. Él testificó que no le disparé a mi esposa ni hijo. Admitió que había mentido sobre su coartada. La nueva historia de Murdo fue que él tenía una adicción a los opioides en ese momento y era propenso a la paranoia, y esa era la causa de su mentira a las fuerzas del orden. Los agentes fiscales sugirieron que después Murdo mató a su esposa y a su hijo y luego tomó su teléfono e hizo una serie de llamadas y mensajes de texto al dispositivo para ayudar
Construye su coartada a un texto, lee llámame. Datos del teléfono. Cariño, fue enviado a. Los datos del teléfono celular 9:47 también mostraron que el teléfono de Murdo y su esposa quedó encerrado dentro. Segundos el uno del otro pedazo de pruebas presentadas al jurado basadas en los datos del celular de Alex eran que, dentro del marco temporal en el que se cometió el asesinato, ocurrió que Alex de repente tomó muchos pasos que los fiscales le atribuyen, tratando de ocultar o eliminar evidencia que lo vincularía con el asesinato. Los abogados de Murdo desacreditaron esta afirmación, señalando que los pasos registrados en el teléfono de Alex no coincidía con el de su esposa, por lo que es un error pensar que él cogió el teléfono de su esposa después de la tiroteos. En última instancia, el vídeo registrado en Las Perreras se tomó la decisión, pruebas por las cuales se fundamentó el caso. Determinó que el jurado llegó a un veredicto en 3 horas el 2 de marzo 2023. El jurado declaró culpable a Alex Murdo por todos los cargos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas, oraciones que se ejecuten consecutivamente sin la posibilidad de libertad condicional. El jurado también apelar. Lo condenó por 2 cargos de posesión de un arma durante un acto violento, crimen que añadió otros 5 años a su sentencia. Murdo se declaró culpable de 22 cargos de delitos financieros como parte de su acuerdo, pero sigue firme en su postura. Afirmación de inocencia en el asesinato de su esposa e hijo. El 9 de marzo 2023 presentó un aviso para apelar su condena por doble asesinato en un caso sorprendente. Los abogados de Term Murdo presentaron una moción buscando un nuevo juicio después de supuestamente descubriendo evidencia de manipulación del jurado por Rebecca Hill, lo cual ella ahora ha negado. Rebecca era secretaria del Tribunal del Condado de Con y fue acusado de estar en desacuerdo con el jurado, aconsejándoles que no crean en Murdo. Testimonio y otras pruebas presentadas por la defensa presionándolos para que lleguen un veredicto de culpabilidad rápido e incluso tergiversando información crítica y material. Información al juez de primera instancia en su campaña para eliminar a un miembro del jurado en el que creía ser favorable a la. Se convocaría una audiencia de defensa para. Los abogados del mural presentarán pruebas y testigos para apoyar su afirmación. Sin embargo, aún no se ha seleccionado un juez para presidir durante la audiencia, con la apelación de Murdo sobre un 100 financiero y cargos por delitos de drogas y múltiples. En caso de demandas pendientes, podemos estar seguros de que no he escuchado lo último de Alex Murdo.